quisiera que abordaras un poquito sobre eso, de qué es la verdad y cómo debatimos hoy en Claro. día en una era donde todo es gris o una paleta de colores. Son abrirse muchos temas súper interesantes, pero hay un punto de partida clave y es que la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Misión Inspirar, donde cada conversación queremos que sea de edificación y de bendición a sus vidas. En el día de hoy tengo el inmenso privilegio de contar con la presencia de alguien que yo estoy segurísima que ustedes conocen, pero tengo el privilegio de compartir una conversación hoy con ella. Así que démosle la bienvenida a una mujer de gran inspiración, a Loren Montalvo. Gracias, Loren. Gracias por la invitación. Muchísimas Por gracias. fin estoy aquí. Por fin, muy solicitada, Loren, muy ocupada. Siempre tiene muchas cosas que hacer para el Señor, sobre todo. Amén, amén. Gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Loren, yo sé que a ti mucha gente te conoce, no solamente aquí en República Dominicana, sino ya en la región, en el mundo, donde Dios haya querido que tu mensaje llegue. Pero yo quisiera que tú te puedas autopresentar y hablar un poquito de quién es Loren y qué ha movido Dios a hacer en tu vida en este tiempo. Bueno, yo soy Loren, lo primero es que soy cristiana, hija de Dios, Amén. soy mamá, soy esposa, trabajo en mi iglesia, coordino los eventos, allá mis padres son pastores y he estado últimamente en redes sociales y dando la batalla por temas específicos, no a propósito, sino porque vi una necesidad. En ese momento me parecía como que no había nadie del lado nuestro, como hablando la verdad, y luego de tocar algunas puertas para ver si podía ayudar a algunas personas, terminé haciéndolo yo. Le dije a mi esposo, bueno, grábame a mí. Y comencé haciéndolo yo y me di cuenta de que a veces solamente hace falta hablar, como que a veces Ujú. solamente hace falta eh, ponerse a la disposición en la mano del Señor y luego Él hace lo demás. Wow, tremendo, tremendo y tremenda responsabilidad. Pero me gusta mucho lo que dices. Viste una necesidad. Esa necesidad que tuviste, ¿qué tú sentiste en tu corazón? ¿Cuál fue la necesidad? Mira, cuando fue ese cambio de gobierno, el pasado gobierno del PLD, no estoy a favor de ningún partido, pero Sí. cuando hubo esa transición, yo hasta ese momento no me había dado cuenta del debate que había en nuestro país por el aborto. O Ujú, sea, el debate por el aborto en nuestro país tiene más de 30 años, pero yo no lo había notado. Por alguna razón, no me había fijado en ese asunto. ujú. Pues cuando entró el gobierno y quisieron hacer el cambio para el Código Penal, fue que yo me di cuenta de esta lucha. Porque si tú recuerdas ese tiempo, yo creo que fue como final 2020, principio del 2021, todo era aborto, o sea, todo era tres causales. Uno prendía la televisión y era tres causales, ponía el periódico y Ujú. era tres causales, abría un podcast, era tres causales. S- Nos dieron tres causales por ojo, boca y nariz por s- todo ese tiempo. Sí. Entonces yo decía, pero, ¿quién es que va? ¿Quién es Agustín Laje aquí? O sea, ¿quién es, quién es que va a hablar? ¿Quién es esa persona que va a Ujú. defender la postura de la cordura, o sea, Sí. de la verdad? Ujú, Sinceramente, en ese momento yo pensaba que la gente le faltaba información, ujú. que era solamente falta de información. Yo decía, pero es que si supieran que no, que la vida humana inicia en la concepción, eso es como lógico, que no, que aquí la mujer no se le deja morir, que Ujú, cómo es posible que vamos a abortar a una persona por una discapacidad, ujú. por, porque fue producto de abuso, o sea, una persona concebida en dolor vale igual que una persona concebida en amor. O sea, sinceramente, ese momento yo pensaba que la gente solamente necesitaba información. Ujú.
Entonces, esa fue la necesidad que vi. Yo dije, alguien tiene que decir la verdad, alguien tiene que hablar y decirlo porque no lo saben. Ujú. Sí. Hasta que vi a un ginecólogo que dijo que él podía ir preso por completar un aborto incompleto, por un aborto espontáneo, o sea, una Sí. pérdida. Wow. Yo dije, qué mentiroso. Wow. O sea, ya esto fue demasiado. Eso me indignó mucho porque yo dije, yo no soy doctora y yo sé que eso no es verdad. Yo lo sé porque en mi familia lo he visto, en mis amigos lo he visto, en la práctica médica lo he visto. O sea que están mintiendo descaradamente. Ujú. Detrás de esto hay otra agenda. Entonces, yo creo que como esa indignación que a veces el Señor pone en nuestro Sí. corazón, y por eso fue que sentí la necesidad de hablar. Te levantó, o sea, el Señor te levantó como ha hecho y vemos en su palabra y en momentos históricos clave vemos cómo levanta a hombres y mujeres por una causa, por su causa, porque al final del día defender la vida desde la concepción es una causa de Dios. Así es. Tú dices algo, Loren, que quisiera que abordáramos brevemente. En estos tiempos se ha hecho cada vez más difícil poder definir qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces la gente te dice, no hay verdad absoluta. O es que depende. Es que cómo es posible que tú defiendas eso si fue por un abuso. Es posible que tú defiendas eso si probablemente la madre y el niño van a morir. Y te establecen ciertas lógicas que de alguna manera tú lo piensas y tú pudieras caer en que, mira, sí, tienes razón. Entonces también la otra parte que tú dices, además de la verdad, es que hay mucha que tú decías, bueno, es que creo que no hay información. Y yo pienso que sí hay información, lo que no tenemos es la capacidad de digerir, de discernir la información y carecemos de conocimiento. Entonces, quisiera que abordaras un poquito sobre eso, de qué es la verdad y cómo debatimos hoy en Claro. día en una era donde todo es gris o una paleta de colores. Abrirse muchos temas súper interesantes, pero hay un punto de partida clave y es que la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Él vino y dijo que Él es la verdad. O sea, la verdad es alguien. Sí. Y el cristiano sabe que por eso, como hay una persona que declaró ser la verdad y lo Ujú, pudo comprobar, nosotros sabemos que la realidad es algo objetivo, que nosotros podemos descubrir, podemos conocer, ujú, podemos llegar a conclusiones. Nosotros no somos del grupo relativista que piensa que todo es relativo, que algo puede ser tu verdad y algo puede ser ujú. mi verdad. Nosotros no creemos en eso. Hay una verdad. Hay diferentes puntos de vista, hay diferentes opiniones, hay diferentes perspectivas, pero la verdad es una sola. O sea, no puede ser que algo sea vertical y horizontal al mismo tiempo. Ujú, Es, tiene que ser una cosa o tiene que ser la otra. No puede ser seco y mojado al mismo tiempo. ujú, Hay una verdad. Entonces, ¿qué sucede? Con el tema del aborto, nosotros sabemos que hay una verdad comprobada científicamente y es que el ser humano, el inicio de la vida de un ser humano es, es en el momento en el que un óvulo y un esperma se unen. Cuando eso sucede, en ese momento hay un nuevo ADN. ujú, La definición de persona es individuo de la especie humana. ujú, Entonces, ¿qué sucede? Ya esa es la verdad establecida. Eso lo sabe el médico abortista y el médico provida. Eso es, no es debatible. O sea, ya ese es un debate superado. Ya se sabe en qué momento inicia la vida. ¿Qué es lo que se debate realmente? Lo que se debate es el valor de esa vida humana. sí. ¿A partir de qué Momento. momento vale esa vida humana? Ujú, ¿A partir de qué circunstancia vale esa vida humana? ujú, ¿Quién determina el valor de esa vida humana? ujú, Pero sabemos que es una vida humana. Entonces, la persona provida entiende que toda vida humana vale. El cristiano entiende que toda vida humana vale. ¿Por qué? Porque cada persona es un individuo hecho a imagen de Dios. ujú. Amén. Cada persona carga en sí la imagen de su creador.
Por eso el ser humano es valioso, porque nosotros cargamos con la imagen de nuestro creador, de Dios. Entonces, por eso el cristiano no se cree Dios Ujú, tratando de determinar qué vida es digna y qué vida no es digna, qué vida merece la pena vivir y qué vida no merece la pena vivir, ujú, sino que nosotros entendemos que cada vida humana tiene valor. Cuando una persona pro aborto trata de presentarte estos dilemas éticos, probablemente lo hace, y la mayoría de los casos lo hace desde el desconocimiento. O sea, si hay algún momento en el que se tiene que decidir entre la mamá y el hijo, todos los días los doctores tienen que tomar esas decisiones. Un bombero en medio de un incendio tiene que tomar una decisión cuando no le da tiempo de salvar a todo el mundo. No estamos hablando de ese tema, no mm, estamos hablando de la situación, la circunstancia en la que el doctor tiene la imposibilidad de salvar ujú, a dos, porque ahí es intentando salvar a dos, a veces pierde la vida de uno. Eso no es un aborto provocado. A lo que nosotros nos oponemos es a ujú, intencionalmente hacer un procedimiento que tiene el propósito de terminar con una vida. ujú, Entonces, cuando te presentan todos esos dilemas y todas esas cosas, lo más común es que traten de deshumanizar al hijo en gestación y presentar una circunstancia tan extrema, que la mayoría de las veces ni siquiera es aplicable, ni mm, siquiera es real. sí, Entonces, por eso para mí el tema del aborto es muy blanco y negro. Es muy como que esos matices que la gente trata de como, ¿cómo se dice? Como sí, encasillar encasillarla, acomodarla. entre la espada y la pared. Para mí es muy fácil salir de eso porque tengo muy claro Ujú. que la vida humana inicia en el momento de la concepción y que el aborto al que me opongo es al de terminar intencionalmente con esa Con vida. esa vida. No, queda sumamente claro lo que tú has explicado y creo que has contribuido de manera significativa al entendimiento, no solamente del cristiano, porque por nuestros valores, por nuestra creencia, como bien lo afirmas, de quién es la verdad y que Él es quien decide realmente en el momento que llegamos y en el momento que tenemos ya que partir a Él. Eh, ¿Tú consideras que es una conversación superada en República Dominicana, a pesar de todos los logros que pudiéramos decir que hemos visto? Que muchos están contentos, otros no. Entiende que nosotros no tenemos la razón y no es un tema de quién tiene la razón realmente, sino es defender la vida. ¿Tú consideras que eso es algo superado aquí en el país? Nunca va a estar superado. El tema del aborto nunca va a estar superado porque es un negocio. O sea, a mí me da hasta vergüenza decirlo así, pero nunca va a estar superado porque es un negocio. Ujú, Y hay muchos intereses económicos detrás del negocio del aborto. ujú, El negocio del aborto implica, es un negocio redondo, o sea, implica meter a la mujer en un camino en el que ella entienda que con anticonceptivos, que su libertad sexual y reproductiva, la mentalidad es llevarla por un camino de desenfreno en el tema sexual. ujú, Luego entonces venderle la idea de que como la mujer está mejor es si asume los roles del hombre. O sea, ujú, ya el ser ama de casa, el ser mamá, es visto como un obstáculo, no como algo digno, como algo bueno, bonito, ujú. sino como que qué desperdicio que una mujer con tanto talento se haya quedado en su casa criando a sus hijos. O sea, ya cambiar la mentalidad de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú logras que una sociedad piense así del rol de la mujer, tiene que haber aborto. Ujú, Entonces, hay un grupo de personas que se lucran con toda esta propaganda, otro grupo de personas que se lucran con las pastillas anticonceptivas y todo lo demás, ujú, otro grupo que se lucra con hacer el aborto y encima de eso, las campañas en otros países donde sí se ha logrado legalizarlo, es que el gobierno lo pague. sí. Porque entonces ya viene a ser un servicio de salud y si Ujú, es un servicio de salud tiene que estar financiado por el gobierno, o sea que no sale directamente del bolsillo de la mujer, sino de los impuestos que pagamos todos. Entonces,
no va a terminar nunca la lucha. O Ujú. sea, uno tiene que mantenerse concientizando Sí. a las familias de nuestro país, porque por el otro lado, esta campaña que ellos hacen Ujú, está muy bien financiada. ujú. Entonces, es una lucha que siempre, siempre va a estar, lamentablemente. Es una lucha muy fuerte y creo que la has plasmado claramente y quiero retroceder 2 pasitos. Tú hablaste de ese camino hacia donde llevan a la mujer, de etapas, de propaganda, de una especie de adoctrinamiento, si se quisiera decir, y sobre todo de cara a su valor, a su identidad, a quién es la mujer. Y a propósito de que estamos casi celebrando o conmemorando, no sé ni ya cómo llamarlo realmente, el Día Internacional de la Mujer, pues yo quisiera, Loren, que tú nos puedas hablar un poquito sobre qué significa eh, el ser mujer. Una pregunta un poco compleja Exacto. y sencilla a la vez, pero ¿qué significa ser mujer? Esa identidad y ese camino que nosotros vemos que el mundo está distorsionando el valor de la mujer, en donde también hay un impacto pues negativo, no solo en su salud física, emocional, mental y espiritual. Sí, ser mujer es un privilegio. Amén. Desde mi punto de vista es un privilegio, una honra. Em, a veces hay personas que piensan que la Biblia es machista, Mm, que solamente se enfoca en el hombre. Sin embargo, uno ve cómo desde el principio Dios creó a la mujer y dice, varón y hembra los creó. A imagen de Dios los creó. No fue que él creó al hombre a imagen de Dios. Y luego entonces lo pensó mejor y entonces déjame ponerle una compañía. No, dice el hombre y la mujer, ambos ujú, a la imagen de Dios. Ambos estamos hechos a la imagen de Dios. Y esa compañía idónea, ujú. esa ayuda idónea, que también a veces la gente la confunde, como que es que el principal es el hombre y entonces tenemos aquí una mujer agregada. Ese ayudar, esa ayuda idónea es una ayuda importante, o sea, Ujú. es la ayuda idónea que se usa también para decir que Dios es nuestro ayudador. O Amén. sea, es la misma ayuda, por ejemplo, que cuando tú tienes un problema médico, tú necesitas a un doctor como una ayuda idónea, o sea, es una ayuda especializada. Ujú. No es una sirviente que tiene al Sí. lado el hombre, sino que es un complemento necesario. Ujú. Entonces, nosotras como mujeres debemos entender eso y entender qué cosa hace la mujer, qué cosas hacemos las mujeres que los hombres no pueden hacer. ¿Cuáles son, de manera general, verdad, las virtudes que tenemos las mujeres Ujú. por encima de los hombres? Sí, Hay cosas en las que las mujeres somos mejores que los hombres, hay cosas en las que los hombres son mejores que las mujeres. Entonces, totalmente. nosotros tenemos el privilegio de cargar a nuestros hijos en nuestro vientre, de alimentar a nuestros hijos con nuestro cuerpo. Qué Es honra y un qué milagro. privilegio, qué milagro ha puesto el Señor en nosotras. Tenemos la dicha de poder criar a nuestros hijos, de poder construir el hogar. O sea, Ujú. en la palabra de Dios, a las familias que son cristianas, le dice a los hombres que tienen que estar bien con sus esposas para que la oración llegue al cielo. O sea, Así es. nosotros somos una pieza clave Ujú. y a mí me parece que en muchas mujeres hemos desvirtuado eso, Ujú. como si nuestro orden de prioridades se hubiera invertido. Y como mencioné ahorita, esto de tener hijos, de estar en el hogar, de dedicarse a construir familia, lamentablemente la propaganda ha sido tan grande que nosotros vemos eso como un obstáculo, Como más como un un fracaso en la más que como familia. una bendición. Sí, totalmente, totalmente. Y es algo que yo diría que es cada vez más agresivo. Sí. Lo veo más agresivo. Veo una necesidad de la mujer ser otra cosa, Ujú. ser otra persona, ser otra creación, no ser mujer. Es como una especie diferente que no está en su propósito, no está en su valor.
en el valor que le da a Dios, sino en un valor que le determina muchas voces. Le determina el trabajo, las otras mujeres, la competencia, lo que le dice el mundo, lo que le dice el enemigo, Es porque es así, hay un enemigo, mujeres, hay un enemigo de nuestras almas y tenemos que estar claras con eso. Entonces, ante todas estas voces y esta falta de identidad, cuando una mujer se pierde y esto de la propaganda de la sexualidad y libertad se mezcla, es un camino de perdición. así Es un, es. ese es el camino del fracaso. Ese es el camino de la perdición. Pero, ¿qué tú le dirías a esas mujeres que a lo mejor sí han cometido algún error o han tomado malas decisiones, se han alejado de Dios, se han alejado de su propósito y probablemente el enemigo le susurra, ya tú estás perdida, no hay nada que hacer? O mira tantos abortos que has hecho, o mira qué promiscua has sido, Ujú. o mira esa vida desenfrenada, pero en Dios siempre hay oportunidad. Entonces, ¿qué tú le pudieras decir? ¿Cómo esa mujer puede encontrar un camino diferente? A mí me encanta la frase de que no hay pecado y no hay situación que supere el poder de Dios. Amén. No hay nada, o sea, no hay Ujú. ningún pecado que pueda superar el poder redentor de Dios. Amén. ¿Qué tiene que hacer una mujer que se sienta perdida? ¿Qué tiene que hacer una persona que se sienta perdida? Ir otra vez al manual. El Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que nos ha dejado un manual, nos ha dejado una guía de vida. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar la fuente de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Ujú. Cristo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo me va a ir bien en la vida? Sí. ¿Qué yo debo hacer? ¿Cuál debe ser mi prioridad? Todo eso está en la palabra de Dios. Todo eso está en la palabra de Dios. En buscar a Dios. A veces no necesariamente sea un asunto de que, bueno, estoy desenfrenada, he tenido 1000 abortos. No, a veces simplemente uno sabe que de la manera en que está viviendo, algo no cuadra, algo no está bien. Ujú, ujú. Hay algo que me falta. Eso que falta es buscar el propósito de Dios en tu vida. Y eso solamente lo vas a encontrar en la palabra del Señor. Sí, definitivamente. Y hay una lucha espiritual que quiere impedir que esa verdad, volvemos al principio, que es una persona, llegue a nuestras vidas, que Así es. ilumine nuestra vida, que ilumine nuestro corazón, que traiga revelación y que traiga arrepentimiento, no por los miles de pecados, sino por esa necesidad de un redentor. Loren, cuando nosotros vemos la mujer y lo que la palabra nos enseña y lo que el mundo está viviendo, nosotros vemos como la mujer impacta directamente en la composición familiar. ¿Y cuál es la definición de familia? La familia es la base de la sociedad. Así es. Entonces nosotros vemos una mujer descompuesta, un hombre descompuesto, una mujer desorientada, un hombre desorientado, vemos una familia desorientada y vemos una sociedad en caos. Entonces, tú hablabas hace un ratito de agendas, de intereses. ¿Creemos que hay una agenda de destrucción de la familia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo pienso que hay algunas personas que lo hacen de manera muy sutil, pero hay otras personas que lo dicen abiertamente. O sea, desde hace años, desde hace siglos, uno puede ver estos escritos de feministas o estos escritos de personas comunistas donde abiertamente dicen que hay que abolir la familia natural, Ujú. que la familia natural ha sido el impedimento para ellos implementar sus objetivos. Y Wow. esto está por escrito, o sea, tú Ujú. puedes ver sus libros de Engels, de Marx, Sus de Shulamit doctrinas. Firestone, tú puedes ver todos estos escritos, cuál es su propósito. Y si quieres ir a personas actuales de ahora, puedes ver todos estos influencers donde dice que ya basta de la familia natural, que ya basta de la familia Ujú, tradicional. ujú, Para mí fue muy revelador tener el privilegio de conocer a una señora que se llama Mónica, que trabajó en bueno, ella trabajó en IPPF, pero no era en la organización. Esta es una de las clínicas abortistas más famosas de Estados Unidos. Ella trabajaba dando clases de educación sexual integral. Era, digamos, como un outsourcing ujú. de educación sexual integral. Y ella dice que cuando la entrenaron,
le dijeron que los padres eran un obstáculo para el servicio. O sea, Wow. que cuando los padres se daban cuenta de lo que ellos estaban haciendo, le obstaculizaban el servicio que ellos estaban dando. ¿Y qué era ese servicio? Era educación sexual, era el uso de preservativos, las clases, cómo no infectarse, cosas que uno puede decir, bueno, pero quizás se necesita, pero inmediatamente los padres se daban cuenta, retiraban a sus hijos de las clases. Así que el propósito de ellos era tratar de mantener las clases, que los padres supieran la cantidad menor de información posible. Oh, okay. Entonces, Ujú, cuando ella se convirtió, cuando le entregó su vida al Señor, ella pensó en eso y ella dijo, pero si para ellos la clave era que los padres no se enteren, ujú. del lado nuestro entonces es al revés. La clave nuestra es tener a los Los padres padres, claro. involucrados. Cuando los padres saben lo Ujú, que está pasando, entonces toman acción, toman conductas, toman decisiones que benefician a sus hijos. ujú, Entonces, para mí fue muy revelador eso porque yo dije, wow, qué sedados estamos ujú. los padres, dejando a nuestros hijos con el celular como si fuera una niñera, no involucrados, padres cansados, ambos trabajando, tandas larguísimas. ¿Quién es que está criando a los hijos? Y es como Ujú. tú dijiste, o sea, la, la sociedad está como está la familia. Como Ujú. está la familia Es un dominicana, está la reflejo. sociedad dominicana. Sí, Y como está el matrimonio, está la familia. sí, Entonces, todo es una cosa consecuencia de la otra y uno sí, tiene que prestar atención a esos detalles, sí. porque si no, entonces no, supuestamente no vamos a saber, ay, ¿qué ha pasado en la sociedad? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hay matrimonios que se descuidan, por tanto, se descuidan a los hijos, por lo tanto, se descuida la sociedad. Ujú, ujú. Y cuando nosotros vemos esa descomposición, nuestro llamado, sobre todo para quienes ya han recibido la revelación, como mencionas a Mónica, como tú misma, como cada uno de nosotros que hemos recibido la luz del Señor, estamos llamados a actuar. Claro. O sea, estamos llamados a hacer algo, estamos llamados a estar despiertos. Eh, por alguna razón, yo siento que estamos en un momento hasta de hipnosis. A veces yo miro a mi alrededor y reflexiono y digo, pero es como que si todos estuviéramos bajo algún tipo de proceso de hipnotización, como dormidos, Ujú, porque tú ves muchas cosas sucediendo, cosas que deberían de realmente quebrantar tu corazón, de llevarte a la acción, como bien tú dices, de orar, de hacer algo. Entonces, hay como algo que tiene a la gente dormida. sí, Tiene a la gente dormida, estamos muy pero al distraídos. mismo tiempo hay una generación, gente que se levanta, gente como el llamado que Dios ha puesto en ti, de levantar la voz, de poner alerta, de hablar de recursos y de hablar de cosas que están sucediendo que por el cansancio, a lo mejor no porque no le importe de sus hijos, sino porque están tan involucrados en trabajo, en mantener, en pagar cuentas, que se descuidan de lo más importante. Entonces, ¿cuáles son esos pasos que nosotros como padres deberíamos de estar dando? Ya tú mencionaste algunos, pero ¿cómo salir de ese sueño, de esa hipnosis? Sí, lo más importante para poder comenzar es darse cuenta de lo que está pasando. O Ujú, sea, lo primero es que hay que saber. Uno tiene que saber que así como tú me preguntaste, hay una agenda. A veces es muy sutil, a veces es muy obvia, a veces la tienen por escrito, a veces son unos muñequitos muy abiertamente trans, muy abiertamente LGBT y todos esos temas. A veces más sutil, a veces es un Peppa Pig que no respeta a su papá sí. y, y ponen por debajo la figura del hombre o ponen por debajo la figura de autoridad. O sea, Ujú, a veces muy sutil, a veces muy frontal, pero lo primero es que nosotros como padres debemos darnos cuenta de que hay algo pasando, que hay algo sucediendo. Lo otro es que nuestro estándar de moralidad, nuestro estándar de lo que está bien y lo que está mal, tiene que estar claro. ujú, Y ese estándar debe ser la palabra de Dios, debe ser Cristo. Y sin ejemplo
no podemos avanzar. O sea, yo no puedo exigirle a mis cucucinos Así que no estén pegados a la pantalla todo el día si yo sí, estoy pegada a la claro. pantalla todo el día. Ujú, Entonces, requiere de un trabajo, requiere de un modelar lo que yo quiero que mis hijos copien y lo que yo quiero reflejar en la sociedad que está alrededor de mí. ujú, Yo también tengo que hacer un esfuerzo, o sea, y me cuesta, porque es muchísimo más fácil uno quedarse pegado al celular, quedarse en neutro luego de haber trabajado muchísimo, pegarme de una serie hasta que se acaben toda la temporada que ujú, haya. Entonces, ese es lo otro, uno tiene que dar el ejemplo. Y luego entonces tomar acción. O sea, esto no va a suceder de la nada. En Deuteronomio 6 del 6 al 9 hay un pasaje muy importante, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy, las vas a poner sobre tu corazón. Lo primero que le dice es que la ponga sobre su corazón, ujú, a la persona, al padre, al jefe de familia. Pon estas palabras sobre tu corazón y las vas a enseñar a tus hijos y se la vas a repetir en el camino y la vas a poner en tu casa y la vas a amarrar en tu brazo y en tu frente o sea, un nivel de ujú. intensidad bien fuerte. O sea, eso no es, llévalo a la iglesia de niño los domingos para Sí, que le den el barquito del arca de Noé. No, es un nivel de ujú, intensidad que hay que tener para que los niños puedan asumir, asumir esta cosmovisión, asumir esta verdad de la palabra del Señor. ujú. Y en muchas ocasiones va a ser incómodo. Para Sí, mí muchas veces es incómodo no poder ver una película que queríamos ver porque nos damos cuenta de que el productor decidió poner escenas claro. inapropiadas Ujú, para mis hijos y bueno, nos perdimos de esa película. Es incómodo a veces tener que buscar juego de mesa y buscar otra actividad porque no pueden estar todo el tiempo en una pantalla. O sea, ujú. no estoy diciendo que es fácil y no Sí. lo digo para traer culpabilidad a los padres, no lo digo con eso, sino que realmente nosotros tenemos que entender qué es lo que está en juego. Ujú. Y para el padre cristiano, lo que está en juego es la eternidad de tus hijos. Así es. Entonces, es mucho lo que Ujú. está en juego. Todo esfuerzo que nosotros hagamos para lograr ese objetivo va a valer la pena. Amén, definitivamente. Hay mucho que está en juego. Y mientras tú hablabas, dijiste algo clave, que van a haber cosas difíciles, difíciles, situaciones incómodas. Y yo creo que algo que nos está faltando en el hogar es tener conversaciones incómodas, Sí, la confrontación, el disciplinar en amor, el tener conversaciones de corrección, disciplina. Em, no sé, como que los papeles se han invertido. Vemos a veces relajo en las redes de cómo los padres con temor se acercan a la habitación del adolescente como un monstruo que están dándole comida y ese monstruo no se sabe cómo va a salir de ahí. Entonces, yo creo que hay mucho espacio para nosotros los padres reflexionar y tomar acción, pero tener conversaciones incómodas. ¿Has tenido tú conversaciones incómodas ya? Por ejemplo, con tus claro, hijos o con tu esposo. claro, ¿Cómo tú lo manejas? ¿Qué recomendaciones tú nos puedes claro. dar? Bueno, obviamente yo no estoy hablando aquí como la más experta que no hace nada mal. Hay muchas equivocaciones, mucho prueba y error. Me ha funcionado leer, porque Mm, uno para hacer cualquier tipo de oficio se educa. Uno claro. para ser publicista se educa. Yo tengo una maestría, yo tengo una licenciatura, estoy volviendo a estudiar ahora y para muchas cosas uno se educa. Ujú. Y el rol que uno va a hacer por más tiempo, esperamos, ¿verdad? Sí, que no haya ningún divorcio nunca, es el de ser esposa y de ser mamá. Entonces, si voy a ejercer de mamá y voy a ejercer de esposa por tantos años, pues debo educarme. Y hay Muy buen que, punto. hay que prepararse para ese rol que uno está ejerciendo por tanto tiempo. Y hay otras personas que tienen un tramo recorrido Ujú. que yo no he pasado todavía y puedo nutrirme de la sabiduría de otras personas. Entonces, hay libros como el Cómo pastorear el corazón de tu hijo, los libros de James Dobson que son muy buenos para la Excelente. disciplina, libros de parejas, libros
como este que salió hace poco de la crianza respetuosa, el lado no tan amable de la crianza Ujú. respetuosa. Entonces sí, a mí me ha tocado tener conversaciones incómodas. Voy a contar un poquito de Rafael Andrés. Él cuando él sea grande y se encuentre con todos estos podcasts hablando de su vida. Pero mira, con el tema, por ejemplo, de la sexualidad. Yo tengo la convicción, el deseo de que todas esas conversaciones mis hijos la tengan conmigo, Sí. que la tengan conmigo y con mi esposo. Yo sé que hay padres que no quieren hablar, lo que le delegan esto a un experto, Ujú. pero en mi caso yo dije, yo quiero ser fuente de información confiable para mi hijo. Muy bien. En el colegio, incluso que es cristiano, tienen un programa muy bonito, incluso con base bíblica y todo, pero yo decidí retirarlo de esa clase. Yo dije, Este tipo de lecciones se las quiero dar yo". Y una de las razones es porque los niños van madurando en etapas diferentes Mm. un niño puede tener mucha curiosidad de un tema y otro de la misma edad tener cero curiosidad de ese Mm. tema. Entonces, poner a todos, al curioso y al no Sí. curioso, en la Bueno, misma es aula. una Exacto, bombita. como que no sé. Pues el proceso de mi conversación incómoda de cómo nacen los niños con mi hijo mayor me tomó como 4 o 5 años, porque cuando yo estaba embarazada, la curiosidad de él con 5 años es cómo llegó el bebé a la barriga. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿cómo mami tiene un bebé en la barriga? Y en ese momento era, bueno, Dios quiso que haya un bebé en la barriga de mamá. Entonces, más adelante, él volvía a preguntar, pero ¿cómo Dios pone ese bebé en la barriga? Entonces uno le enseña un video de cómo una cosa se une con la otra y Y entonces ahí él, se y forma. para su edad y su etapa de desarrollo fue Fue suficiente. suficiente. Era Hasta que llegó el momento en el que él y dice, un momento, entonces quiere decir que, pero ya tenía como 9 años. ya estaba Entonces grandecito, ya claro. él pudo llevar su proceso a su tiempo. Entonces, y todas las conversaciones las tuvo conmigo. Entonces, Ujú. conversación incómoda, muy incómodo. Yo hubiera preferido no tener esa conversación. Incómoda y valiente también, Claro, pero la tuve. porque es difícil. Sí, y mi hijo me reta mucho porque, o sea, Piojito de 8 años me preguntó, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? Y no fue Ujú. una persona que la escribió. ¿Cómo Muy sabemos buena que, pregunta. cómo sabemos que con tantas religiones el cristianismo es verdad? Contrale, me pone a estudiar apologética porque tengo que dar una respuesta y así lo dice en Primera de Pedro 3:15, tenemos que estar listos Sí. para dar respuesta. Y en ese momento en el que él me preguntaba cosas, yo le decía, mira, amor, yo no sé cómo se le responde eso a un niño de tu edad, pero yo lo voy a investigar y te voy a responder. Y yo investigaba y le respondía. Ok, así se le dice a un niño de tu edad este tema. Entonces, vamos a investigar de por qué la Biblia, bueno, apologética. Vamos a aprender apologética ahora. El punto es que uno no puede tenerle Ujú. miedo a esas Sí, conversaciones y no tener miedo al no sé. No sé, en este momento no lo sé, pero claro. es una oportunidad para investigar juntos. Ujú. Vamos a leer qué autor habla de eso, cómo podemos ver los dos, qué tú crees de esta pregunta y enfrentarlo. Pero, bueno, primero, qué bendición que para su hijo, de que ustedes sean la fuente, de que tú seas la fuente, porque eso de alguna manera, pues, hace da una base para él, una base que le va a dar un norte, una claridad con todo y su curiosidad, porque igual puede ser que no se quede satisfecho con lo que mami le ha dicho, Exacto. que eso me imagino que puede ocurrir. Y pasa, Y claro que pasa. pasa. Entonces, los padres que lamentablemente no tienen quizás las herramientas, tú mencionaste hay varios libros, por supuesto el manual, la palabra de nuestro Señor es lo principal, Ujú. pero hay padres que volviendo a lo mismo, sin la intención o sin darse cuenta de la manera en que ellos están impactando el mañana de sus hijos y decisiones que sus hijos tomarán. ¿Cómo, cómo un padre puede realmente entrar en ese conocimiento? Porque hay
tanta información, volvemos a lo mismo, tanta información, tantas perspectivas, tantos puntos de vista y una verdad. Así es. Entonces, ¿cómo ese padre dentro de ese mar que probablemente no tuvo la educación? Por ejemplo, las cosas quizás que yo he tenido el privilegio de saber a temprana edad sobre la Biblia, no necesariamente mis padres lo tuvieron o tuvieron la oportunidad ni siquiera de enseñármelo. Y yo he podido, junto a mi esposo, enseñarlo. Ahora, eso tampoco es garantía, porque Claro, nosotros sentamos bases, cimientos, pero y los hijos nuestros toman hijos sus toman decisiones. decisiones. Claro. Ellos toman sus decisiones. Y eso queda muy claro, ¿eh? Papá y mamá toman sus decisiones. Entonces, pero ¿cómo sería eso? El poder ayudarles a discernir, a entender a qué está sucediendo A los padres, a los dice, padres. en su búsqueda de recursos. Mm, Bueno, de la manera en que yo lo hago, puede una persona hacerlo de otra forma. Yo me preocupo por conocer la verdad, por conocer la Biblia. Y cuando yo leo un libro, entiendo que esta persona, al igual que yo, todavía no ha llegado a la plenitud de la verdad. Ujú, Y hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y hay cosas con las que sí. Sin embargo, en temas cruciales sí tenemos que estar de acuerdo. Entonces, cuando uno ve algo extraño, vamos a decir que, bueno, esto no, tiene que ser puesto no solamente a mi criterio, sino al criterio de la Biblia. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos que buscar personas que estén sinceramente buscando agradar al Señor con lo que escriben. Entonces, uno no va a ponerse a buscar dentro de la biblioteca del mundo entero, sino que hay recursos que ya están probados, que ya ujú, están más reducidos y uno no va a tener que hacer ese trabajo de clasificación que ya han hecho antes. ujú. Por eso yo digo libros puntuales, o sea, Sí. ¿cómo pastorear el corazón de tu hijo? Ya es un libro muy puntual. Digamos, en el caso de niños pequeñitos, no me hagas contar a tres. Es un manual más pequeñito, más práctico de cómo lograr esa Ujú, disciplina. Cuando uno ve corrientes del mundo, corrientes seculares, que a veces tienen cosas muy buenas, y uno contrasta con lo que dice la palabra de Dios, ya uno dice, bueno, mira, este recurso no lo puedo usar. O sea, el filtro por el que sí, uno pasa el material que busca, el que lee, tiene que pasar el filtro de la Biblia. así O sea, es. tiene que pasar el filtro de lo que dice la palabra del Señor. Para poner un ejemplo muy controversial, a tirar una bomba de controversia. Digamos, hay corrientes ahora que están completamente opuestas al castigo físico, Ujú, al pau pau, a la sí. pela. Sin embargo, en la Biblia sí hay pela. Y lo dice y lo reitera y lo vuelve a decir y lo dice en el Antiguo Testamento, casi en el proverbio entero. Lo dice y lo repite. Ujú, Y Dios, como ejemplo a nosotros, dice que al hijo que ama, sí, lo castiga. lo disciplina. Así, sí. Exactamente. Entonces, lo disciplina. Cuando yo veo que hay una corriente que me habla de que no se puede corregir con disciplina física, ya yo puedo con confianza desestimar Ujú, eso porque ya yo sé que no se está aliando, no está pasando el ujú, filtro de la palabra del Señor. sí, Digamos, otra corriente de crianza que hay, con un sobreenfoque en las emociones. Yo sí. escuché a una experta en crianza decir que no quiere que nosotros tengamos hijos obedientes. Ujú. Porque la manera en que lo argumentan es que no quieren que sean hijos como que se dejen llevar por cualquiera y que hagan Como cualquier cosa, manipular. que no se dejen manipular. Ujú, Sí, pero eso es la palabra obediencia, no es dejarse manipular, o sea, ujú, tiene un significado. ¿Y a sí. qué me llama la Biblia? La Biblia me dice que nosotros tenemos que enseñar obediencia. Ujú, Yo recuerdo a mis padres, especialmente a mi papá, que estaba en un colegio bien estricto y a veces las reglas no me parecían justas. Y él me decía, tienes que obedecer. La regla no es justa, pero ellos son tu autoridad. ujú. Siempre que no sea algo que vaya contra la autoridad del Señor, algo que vaya en contra de mí, no es que me están diciendo que me autolesione, no es que me están Claro. diciendo sino que una ley injusta, vamos a decir que me tengo que poner un lacito los lunes. Eso no tiene sentido.
Bueno, papi me decía, ellos son tu autoridad Mm, y es su colegio y hay que aprender a obedecer. sí, Y así uno puede ver que si este grupo me está diciendo que yo no quiero criar a un niño obediente, en la Biblia me dice que sí, que yo sí ujú, quiero criar a un niño sí, obediente. Entonces, sí, en nuestra búsqueda de recursos, busquemos recursos que estén alineados a la palabra de Dios, que sean recursos probados. No vamos a inventar el agua tibia ahora, ujú. vamos a buscar de esos recursos que ya están probados y requete probados y a beber de la sabiduría de esas otras personas. Sí, definitivamente. Y qué importante lo que tú mencionas de cara a esa corriente de que no quieren hijos obedientes porque lo llevan al terreno de la manipulación o que sean dominados por otro. Cuando claramente lo que tú explicas, la bendición que hay en obedecer o la razón detrás de la obediencia. Y eso me lleva a mí a una reflexión. Nosotros estamos viendo por todas las vías posibles el cómo alejar a nuestros hijos de Dios, el cómo alejar a nuestros hijos de lo que significa vivir sujeto a autoridad. Vemos lo que es promover rebeldía de alguna manera, porque el hecho de tú decir de que no quieres obediencia también es promover rebeldía. Claro. Entonces nosotros vemos también, fíjense todos los frentes, un frente a la mujer Ujú. o varios. Al hombre tiene su otro 500, Claro, tiene su claro, otro pared claro. también, y los hijos en diferentes fases, edades, y iniciando desde la concepción. Desde ahí hay un ataque con los hijos. Entonces, definitivamente, amada audiencia, la familia está bajo ataque. La familia está bajo ataque, los matrimonios están bajo ataque, las mujeres estamos bajo ataque, el hombre está bajo ataque y necesitamos dirección de Dios. Pero no se me desanimen porque ciertamente mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Loren, para cerrar esta conversación que pudiéramos durar muchísimas horas hablando, yo sí quisiera que tú puedas dar una exhortación contundente, así como vino esa necesidad que Dios levantó en ti, esa voz de alerta, que tú puedas realmente hablarle a la familia, a la sociedad, de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias, gracias. Mi deseo sería que nosotros podamos despertar, que nosotros podamos darnos cuenta del momento en el que estamos viviendo. Yo creo que el Señor, como lo sabe todo, ha decidido que nosotros vivamos en este tiempo. Ujú, Y si Él ha tomado la decisión de que nosotros vivamos en este tiempo, porque Él tiene un propósito con nosotros en este tiempo, algo nosotros podemos aportar a nuestra sociedad desde la postura que sea que estemos. El que sabe tener un podcast como tú, pues que reproduzca la palabra de Dios desde su podcast. El que solamente tiene su familia y sus hijos, no, no, tú tienes a tu familia y a tus hijos. ujú. Tú puedes reproducirte ahí. El que da clases puede hacerlo a sus estudiantes. El que es estudiante puede hacerlo con sus compañeros. Donde quiera que nosotros estemos, tenemos que ser un reflejo de Cristo Amén. y, y, y comunicarle a otros la verdad del Señor. Ujú. Ese es el gran mensaje que tenemos. El gran mensaje que tenemos puede cambiar una vida. Amén. Puede entonces cambiar un matrimonio, puede cambiar una familia. Si todos hacemos nuestra parte, podemos cambiar toda la sociedad. Amén. Y ese es el propósito que nosotros tenemos y que tenemos que cumplir. Amén. Que así sea, que Dios te bendiga muchísimo, que siga siendo luz, que siga siendo sal, que tu hermosa familia también pueda reproducir la palabra de Dios en todo lo que Dios permita que ellos hagan. Y a ustedes, amada audiencia, restauremos la familia. No dejemos que el mal quiera ganar. Sabemos que Dios está en control, hay un propósito y Cristo ya venció. Dios les bendiga.